Creo que acabamos de entrar en una nueva etapa de inteligencia artificial y muy poca gente se ha dado cuenta. Hasta ahora todos usábamos la IA de la misma forma. Abríamos ChatGPT o Claude, escribíamos un prompt, obteníamos una respuesta, luego copiábamos otro prompt, luego abríamos otra herramienta para generar imágenes, otra para hacer videos y repetíamos ese proceso una y otra vez. Pero eso acaba de cambiar. Anthropic lanzó Cloudflare 5, un modelo diseñado para pensar, planificar y resolver proyectos completos. El problema es que por sí solo sigue siendo una IA que habla, pero ¿y si pudiera hacer mucho más que eso? Bueno amigos, en este video voy a conectar Cloudflare 5 con Higgsfield MCP para darle acceso directo a algunas de las mejores herramientas de generación de imágenes y videos que hay actualmente en el mercado. Es decir, Cloud no va a decirme únicamente qué hacer, sino que empezará a hacer todo por mí. Así que vamos a ponerlo a prueba en un proyecto desde cero el día de hoy y veremos si realmente estamos frente a la nueva generación de IA. Así que vamos con el video. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Higgsfield, luego nos dirigimos donde dice MCP y CLI. Como pueden ver, actualmente tienen una promoción de 0 pesos de manera ilimitada. Entonces le damos clic ahí y se nos abre la siguiente ventana. Como en este video vamos a utilizar Flame 5, vamos a utilizar la herramienta de Cloud. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, nos vamos a donde está la URL, le damos aquí clic y aquí ya se nos copia la URL, luego nos dirigimos a Cloud. Una vez que estemos dentro de Cloud, entonces nos vamos a donde dice personalizar, luego nos vamos a donde dice conectores. Aquí vamos a darle en agregar y le damos en agregar conector personalizado. Aquí vamos a escribir el nombre de Higgsfield y aquí vamos a pegar la URL que acabamos de copiar. Entonces aquí pegamos la URL y le damos en agregar. Y luego aquí en este momento nos dice que nos vamos a conectar a Higgsfield. Listo, entonces le damos aquí en conectar. Luego se nos abre esta plataforma donde nos pide acceso a nuestra cuenta de Higgsfield. Entonces le damos aquí en aprobar y listo. Aquí nos vuelve a aparecer la página de Cloud para verificar si ya estamos conectados. Nos vamos a personalizar nuevamente, luego nos vamos a conectores y como pueden ver aquí ya nos aparece Higgsfield. Pero antes de comenzar a utilizarlo vamos a hacer lo siguiente, le damos a dar clic encima de Higgsfield y como pueden ver aquí tiene algunos permisos los cuales requieren aprobación. Yo personalmente lo que hago es aprobar todos automáticamente. Esto es opcional si ustedes lo desean hacer. Yo normalmente le doy permitir siempre absolutamente a todo. Esto ya es opcional si ustedes lo quieren así, para que les funcione sin errores. Pues a mí me funciona muy bien. Listo, entonces le damos permiso absolutamente a todo para que Cloud se nos conecte a nuestra cuenta de Higgsfield. Listo, una vez aquí entonces le damos a actualizar lista de herramientas para verificar que todo esté en orden. Como pueden ver ya está todo activado y listo. Entonces nos vamos aquí a la X y nos vamos aquí a un nuevo chat. En este caso vamos a utilizar Flame 5. Como muchos ya saben, para utilizar Flame 5 dentro de Cloud se necesita una suscripción y en este caso yo estoy utilizando el plan gratuito, pero en estos momentos vamos a utilizar Flame 5 dentro de Higgsfield. Entonces nos dirigimos a Higgsfield nuevamente, nos vamos a donde dice Supercomputer y bueno, como pueden ver aquí ya estamos en el apartado de Higgsfield dentro del Supercomputer. Entonces en estos momentos vamos aquí a ocultar esta barra lateral y aquí podemos seleccionar el modelo que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Cloudflare 5. Como pueden ver aquí tienen muchísimos más motores los cuales ya están integrados dentro de Higgsfield y lo podemos utilizar de manera normal. Entonces aquí como pueden ver está Cloudflare 5 y le damos clic y una vez estemos aquí ya podemos empezar a darle indicaciones a Flame 5 para que comience a trabajar por nosotros. Y bueno, aquí vamos a pegarle el primer prompt. Entonces él va a decir lo siguiente: estoy creando una campaña de marca para un cuaderno de viaje premium ficticio llamado Northbound Journal. La esencia de la marca debe transmitir el espíritu de los exploradores, escritores y personas que coleccionan recuerdos en lugar de souvenirs. Debe sentirse atemporal, elegante y aventurera, alejándose de la estética tecnológica o moderna. Los colores principales son cuero, color camel, gris, carbón mate, papel envejecido y detalles de latón antiguo. Bueno, aquí le voy agregando más detalles. También le digo que utiliza Higgsfield para generar las imágenes principales del producto, mostrando el cuaderno sobre una mesa de madera rústica y aquí lo doy todo como quiero que sea la estética de la imagen. Una vez que ya tengamos el prompt listo, le damos aquí en enviar y como pueden ver aquí comienza a trabajar utilizando Flame 5 dentro de Higgsfield. Como pueden ver aquí me dio una respuesta totalmente completa dentro de Higgsfield y aquí me dice ahora cómo vamos a crear la imagen. Entonces aquí me da ya una idea principal de más o menos cómo va a crear nuestra imagen. Voy a utilizar GPT Imagen 2, este va a ser el tamaño. Una vez que nos parezca perfecto simplemente le damos aquí en aprobar y todo esto lo estamos haciendo dentro de Higgsfield. Entonces le damos a aprobar, entonces esperamos un momentico mientras esta plataforma termina de trabajar.
Y aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestro primer resultado de la imagen que le hemos pedido a Flave 5 dentro de Hixfield. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso. Le voy a colocar el siguiente prompt. Ahora le digo lo siguiente: crea un personaje principal para la marca Notebook Journal, una mujer de aproximadamente 35 años, viajera, escritora y amante de la naturaleza. Bueno, una vez que ya tengamos aquí este prompt listo, le doy aquí en enviar, viendo que tenemos Flave 5 aquí marcado. Entonces nos vamos aquí y esperamos a ver el resultado. Bueno, aquí nos pide aprobar la imagen. En este caso voy a utilizar Hixfield Soul 2.0 y le damos aquí en aprobar, y de esta manera comienza la generación de la siguiente imagen. Y para esta ocasión vamos a probar el motor de Soul 2.0 de Hixfield. Y aquí, como pueden ver, nos generó ya el resultado y la verdad se ve excepcional. Como pueden ver, aquí nos dice: el retrato cinematográfico está hecho y la protagonista quedó registrada como personaje permanente de la campaña. Esto quiere decir que lo podemos seguir utilizando este mismo personaje de ahora en adelante. Y aquí nos da unas opciones si nosotros queremos seguir la línea, como crear variantes en Fjord, generar escenas de tren nocturno o escribir un guión de campaña. En este caso yo ya tengo un prompt para continuar con nuestra creación de producto. Entonces vamos aquí a colocar el siguiente prompt. Entonces coloco aquí el siguiente prompt. Dice: utilizando todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, crea un video cinematográfico de, vamos a colocarle aquí de 12 segundos. Una vez que ya tengamos aquí todo listo, entonces le damos aquí en enviar. Como pueden ver, aquí la plataforma está trabajando todo de manera automática y organizando cómo va a ser el video, utilizando ya el motor de Seedance 2.0. Aquí ya agregó la imagen de referencia, la imagen número 1. Y ahí mismo va agregando todos los prompts y todo lo que va a llevar este video en el segmento 1, segmento 2, segmento 3. Bueno, realmente está haciendo todo de manera automática. Y bueno, luego nos responde lo siguiente. Dice que ya tiene todo listo para crear el escenario. Va a utilizar el motor de Seedance 2.0, la resolución 16:9, la calidad 4K. Va a utilizar el modelo alto y va a utilizar 12 segundos. Y entonces aquí le damos en aprobar para que comience la generación de este video. Y una vez aprobado, aquí comienza la generación de este video. Y bueno, esperamos simplemente un momentico y vamos a ver el resultado final. Y bueno, amigos, como pueden ver, aquí ya tenemos lo que es el video final. Como pueden ver, la modelo es esta misma que tenemos aquí. El libro que ella está llevando en la mano es este mismo que está aquí, porque todo lleva una misma secuencia. Entonces en este momento vamos a reproducir el video. Wow, la calidad es realmente impresionante la que nos ofrece tanto Hixfield como Flave 5 en la organización de todo el contenido visual. Y recuerden que Flave 5 lo podemos utilizar dentro de Cloud, utilizando también la conexión con Hixfield para que nos genere lo que son las imágenes y los videos de manera automática, sin nosotros tener que estar cambiando de plataforma. Y de esta manera podemos crear múltiples escenas, ya sea para crear anuncios, para crear imágenes, para vender productos y todo lo que queramos hacer utilizando Hixfield y Flave 5. Una vez que ya tengamos el video listo, aquí le podemos dar en descargar y aquí se nos descargará en calidad 4K. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, les haya funcionado y haya sido de su utilidad. Si es así, no olviden dejar un buen comentario, dejen un buen like, suscríbanse a este canal donde les estaré trayendo más herramientas de inteligencia artificial, las mejores que hay actualmente en el mercado. Recuerden que en este canal les traigo herramientas gratuitas, fáciles de utilizar. También estoy subiendo videos de herramientas de pago, las cuales funcionan perfectamente. En la descripción de este video encuentran todos los enlaces necesarios y también se pueden unir a nuestra comunidad de Telegram, donde les estoy compartiendo métodos, herramientas y también les estoy respondiendo los mensajes de manera personalizada y estoy resolviendo muchas de sus dudas, así que también nos podemos ver por allá. Y esto ha sido todo por hoy, amigos, espero vernos en un próximo video. Bye.